Bien, entonces continuando con los temas abordados en el curso de inmunología, hoy vamos a hablar acerca de inmunología de trasplantes. Y como su nombre lo dice, pues vamos a ver, o vamos a entender cómo son los mecanismos de respuesta inmune que se generan por cuenta de un trasplante de órganos o de tejidos, ¿sí? Aquí es importante que tengamos en cuenta que los mecanismos efectores que se generan por cuenta de los mecanismos efectores de la respuesta inmune que se generan por cuenta de un trasplante son mecanismos que ya ustedes conocen, mecanismos efectores tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune específica, sino que en este contexto lo que vamos a tratar de entender es cómo funciona esa respuesta inmunológica cuando hay un estímulo tan potente como es un tejido completo o una órgano trasplantado. ¿Listo? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad muy interesante para poder integrar los diferentes mecanismos de la respuesta inmunológica en un fenómeno determinado. Entonces, comencemos con el principio y es, vamos a dar una definición del trasplante. Entonces, teniendo en cuenta lo que significa el trasplante, entonces lo podemos definir como un proceso por el cual se transfieren células o tejidos o órganos que los vamos a denominar injertos de un individuo que lo vamos a denominar donante a otro individuo que lo vamos a denominar receptor, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres términos bien interesantes: injerto, donante y receptor, ¿sí? Yo creo que con esta definición no tenemos ningún inconveniente, nos queda muy claro realmente lo que significa un trasplante. Ahora, hay varias formas de clasificar los trasplantes. Una de las clasificaciones que se utiliza médicamente es de acuerdo a la localización anatómica de ese trasplante. Entonces, de acuerdo a esa localización anatómica, vamos a tener trasplantes ortotópicos y trasplantes heterotópicos. Trasplantes ortotópicos y trasplantes heterotópicos. El ortotópico, entonces, como vemos aquí en la definición, es cuando el injerto se coloca en la misma posición anatómica. Un claro ejemplo de un trasplante ortotópico es, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Cuando una persona le van a trasplantar el corazón, a esa persona le retiran el corazón nativo, el corazón que ya no sirve, y ahí en ese mismo sitio anatómico van a implantar el corazón nuevo. Por eso, por ejemplo, una de las características de estos trasplantes, tanto de estos trasplantes ortotópicos, es que tanto donante como receptor deben de tener unas características fisionómicas muy similares, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del corazón, porque como ustedes bien saben, el corazón tiene una función que es muy importante, que depende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco está muy relacionado con la masa muscular, con la altura. Entonces, si a una persona, por ejemplo, le colocan un corazón, por decir algo, una persona de 1,80 que pesa 98 kilos, le van a colocar un corazón de una persona de 60 kilogramos que medía unos 50, pues obviamente ese corazón no va a tener la capacidad de generar un gasto cardíaco para hacer funcionar ese otro organismo. Entonces, digamos que otro caso de trasplante ortópico, por ejemplo, el hígado. Sabemos que el hígado es la víscera más grande que tenemos, entonces también por esa misma condición, los donantes y receptor tienen que tener unas características semejantes para poder que ese hígado quepa ahí en la cavidad abdominal y no vaya a desfavorecer la función de los otros órganos. Con respecto al trasplante heterotópico,
como también vemos en la definición, es cuando el injerto se coloca en una situación, en un sitio anatómico diferente. Y el clásico ejemplo de este tipo de trasplantes es el riñón. Cuando a una persona le trasplantan un riñón, no hacen extracción de los riñones nativos, sino que el riñón nuevo lo colocan aquí en la fosa ilíaca, ¿sí? En este huequito que tenemos ahí. Y en esa fosa ilíaca, entonces lo que hacen es que implantan el riñón y ahí unen directamente los uréteres con la vejiga y ese riñón empieza a cumplir su función ahí. Porque no se hace, porque no se retiran los órganos nativos, porque los órganos nativos, los riñones nativos, están en una posición anatómica muy compleja de llegar, está casi que en la mitad. Entonces, hay mucho traumatismo para extraer esos riñones, ¿sí? Entonces, por eso, afortunadamente, encontraron ese huequito donde poner ese órgano y así no hay necesidad de hacer tanto traumatismo. Otro tipo de trasplante heterotópico, por ejemplo, el trasplante de piel. El trasplante de piel sale de un sitio anatómico y se coloca en otro sitio anatómico donde es necesario hacer un reemplazo de piel. También vamos a tener una definición del trasplante dependiendo de la naturaleza del donante, ¿sí? Yo creo que es una denominación técnica que es la que más se utiliza cuando uno habla de trasplantes. Entonces, el primer acercamiento terapéutico que se tuvo con respecto a los trasplantes fueron los autotrasplantes, ¿sí? Que es una opción terapéutica que todavía se sigue utilizando hoy en día, ¿sí? Que es un autotrasplante, como su nombre lo dice, un autoinjerto, como su nombre lo dice, es cuando el órgano o el tejido que se trasplanta viene del mismo individuo, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto es el trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿sí? Hay algunos desórdenes linfoproliferativos o neurodegenerativos donde la primera línea de trasplante es hacer una ablación de médula ósea, luego promover el crecimiento de células madre y su movilización a sangre periférica, y por un procedimiento que se llama féresis, pues se recogen esas células madre y luego se implantan en el individuo después de que se hace una nueva ablación de médula ósea. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar todas las células que puedan estar causando esos desórdenes y reemplazar esa médula ósea. Es un procedimiento terapéutico que no funciona en todos los tipos de desórdenes. Hay algunos donde se ha visto su efectividad y otros no. Entonces, pues, no necesariamente todas las neoplasias pues, van a tener esta característica de iniciar con un trasplante autógeno. Luego tenemos el trasplante que sería en términos inmunológicos el trasplante ideal, ¿sí? Y es el que se denomina el trasplante singénico, ¿sí? El trasplante singénico. El trasplante singénico es aquel que se realiza entre individuos de la misma especie genéticamente idénticos, ¿sí? Es aquel que se realiza entre individuos de la misma especie genéticamente idénticos. ¿Y en qué condiciones creen ustedes que se podría realizar ese trasplante? Cuando se trata de gemelos, ¿sí? Es la única condición en la que dos individuos de la misma especie pueden ser genéticamente iguales, ¿sí? Entonces, ya entenderán que es muy difícil que uno pueda tener la posibilidad de realizar su trasplante singénico, ¿sí? Solamente podrían hacerlo aquellas personas que tienen un gemelo idéntico, y eso que no todos los órganos, porque pues, hay algunos órganos que solamente se pueden conseguir a partir de una misma especie.
Por lo tanto, el trasplante que más se realiza en la práctica clínica es el trasplante halogénico o el trasplante halogénico o el allogeneico. Técnicamente también lo podemos denominar como aligérito. Y ese trasplante halogénico o ese allogeneico es aquel que se realiza entre individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos, ¿sí? Entonces ahí cabemos todos somos individuos de una misma especie, pero genéticamente somos distintos. Este es el trasplante que se realiza en la práctica clínica con un componente muy importante, y es que esas diferencias genéticas es lo que hace que se presente una activación del sistema inmunológico y por lo tanto se genere el proceso de rechazo. Y tenemos otra clase de trasplante que es el xenotrasplante o el xenoinjerto. Este tipo de trasplante es un trasplante que se realiza entre individuos de especies diferentes. En la diapositiva podemos ver que siempre los cerdos han sido catalogados como los animales que en algún momento podríamos utilizar para realizar estos xenotrasplantes de forma rutinaria. El xenotrasplante, muchachos, en estos momentos no es una solución terapéutica, ¿sí? El xenotrasplante sigue siendo un procedimiento genéticamente experimental, ¿sí? A pesar de que en los 2 últimos años pues han habido por ahí unas noticias que han sido publicitadas de órganos provenientes de cerdos humanizados que se utilizan para trasplantes en pacientes con unas condiciones pues, muy complejas y con una ética también muy compleja, realmente no han sido exitosos, ¿sí? Digamos que la prensa ha sido muy sensacionalista con esto y ha habido mucho secretismo con respecto a la causa de muerte de estos individuos. Por tal razón, a pesar de las noticias que ustedes puedan leer, el xenotrasplante no es una opción terapéutica. Hasta el momento sigue siendo un proceso netamente experimental. El trasplante de válvula óptica no es un trasplante. El que le diga que es un trasplante es un mentiroso. ¿Qué es? A ver quién me dice qué es. Que es de origen animal, y son de cerditos, ¿sí? Y no son necesariamente cerdos humanizados, ¿sí? Entonces, ¿por qué le contesto yo a la compañera tan categóricamente que eso no es un trasplante? ¿Cómo? No hablen de dientes que no lo entienden. No es un órgano como tal. Puede que sí, puede que no. A ver a quién se le ocurre algo. ¿Por qué no lo podemos considerar un trasplante? A ver las compañeras que están allá discutiendo. Me estaban hablando de otra cosa. Me estaban contando el chisme del fin de semana. Ojalá. De pronto porque en sí mismo no ejerce una función. Porque en sí mismo no ejerce una función. Si usted trasplanta, no sé, un hígado y el hígado pues funciona, un riñón también, ¿cierto? La válvula permite que el corazón funcione, no la válvula en sí. No la válvula en sí. No sé. Eso que tú dices es completamente cierto, ¿sí? No es un órgano funcional, ¿sí? No es un órgano funcional. Y eso marca una diferencia importante, porque no realiza una función así tal cual tú lo dijiste, sino que es más de soporte, ¿sí? Es como estructural. Pero la verdadera razón no es esa.
No, no, no. Entonces, por eso sería diferente. Y cuando tú te refieres a que tiene o no tiene una respuesta inmune, ¿a qué te refieres específicamente? No, no puede ser reconocido por parte del sistema inmunológico, pero eso tiene también otra razón importante para que se comporte de esa manera. De pronto porque bueno, no hay un cambio como tal de tejido, sino una reconstrucción. Es lo que le decía al compañero, es soporte, es un tejido de soporte. No tiene contenido celular, es tejido conectivo. Entonces, Y si no tiene contenido celular, entonces, sí. porque es un tejido no vascularizado. Esa es la principal razón. Es un tejido no vascularizado. Entonces, al no ser vascularizado, no tiene por dónde llegar al sistema inmunológico. Básicamente es por eso, ¿sí? Por la falta de vascularización. Obviamente, todo lo que mencionaron los compañeros aplica, ¿sí? Pero eso aplica en la medida en que nosotros entendamos que ese tipo de tejidos que son no vascularizados no generan una respuesta inmunológica o no despiertan o no estimulan una respuesta inmunológica precisamente porque no tienen contacto con el sistema inmunológico. ¿Listo? No, es un implante. Para que sea trasplante tiene que ser funcional. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. ¿Qué se trasplanta hoy en día? ¿Sí? Aquí tenemos los principales trasplantes que se realizan. De órganos sólidos tenemos riñón, corazón, hígado, pulmón, páncreas, intestino. Y de tejidos tenemos la médula ósea, que ya realmente no se hace trasplante de médula ósea, sino que se hace trasplante de progenitores hematopoyéticos o de células madre. Las transfusiones sanguíneas son un trasplante, se hace trasplante de piel, se hace trasplante de córnea, esto con respecto a los tejidos. La córnea, porque tampoco es vascularizada. No es vascularizada, pero cuando se implanta el órgano como tal, se vasculariza, ¿sí? Y se puede dar rechazo de córnea. De hecho, cuando hay rechazo de córnea es porque ya el ojo deja de ser un sitio inmunoprivilegiado y ya tiene cómo reclutar células de la respuesta inmunológica, ¿sí? Y cada vez es más común el rechazo de córnea. Y es precisamente por eso, porque a pesar de que la córnea como tal no es un tejido vascularizado, cuando se implanta ya queda siendo parte de todo el ojo y el ojo no tiene mucha vascularización, pero sí tiene vascularización, ¿sí? Y la prueba de eso es que el rechazo de córnea, ¿sí? Entonces eso apenas se está, no digamos que apenas, pero digamos que ya hay modelos que han permitido entender cómo es que se da realmente el rechazo de la córnea y cómo funciona de la misma manera la parte inmunológica como si fuera un trasplante de riñón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces digamos que esto es lo más común que se trasplanta. Sin embargo, también me imagino que ustedes han visto en las noticias, en la web, en lo que sea, que se ha hecho trasplante de mano, se ha hecho trasplante de pie, que se ha hecho trasplante de cara, pero realmente esos son trasplantes que se realizan en situaciones muy complejas. Son trasplantes que se hacen en situaciones muy complejas y que realmente nunca han sido exitosos al 100%, ¿sí? El trasplante de cara, pues que se pensó en su momento que iba a ser una cosa masiva, que iba a servir mucho pues como para
condiciones que lo necesitaran, realmente ha caído en desuso y es porque los resultados no han sido óptimos. De tal manera que, digamos que esto sería como lo más cercano a las opciones terapéuticas con respecto al trasplante. Incluso por ahí hay un loco, no sé si es en Alemania, que desde hace muchísimos años está planteando hacer el trasplante de cabeza. Yo no sé si usted lo ha leído por ahí, pero es que sería un trasplante de cabeza o un trasplante de cuerpo, porque quien gobierna la cabeza. Éticamente eso tiene unas implicaciones muy claras y creo que eso es imposible hacer, definitivamente. Sobre todo por la parte nerviosa, ¿sí? Esa parte nerviosa es muy compleja. De hecho, los trasplantes que se realizan en la práctica clínica son denervados, no tienen conexión nerviosa. Y por eso es que las personas trasplantadas lo sienten cuando están haciendo un rechazo del órgano, y es porque no tienen quien de esa información la lleve al cerebro, se procesa en el cerebro y después se siente. ¿Sí? Esa parte nerviosa es muy compleja. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, este panorama es un panorama que a mí siempre me gusta mostrar. Es un cuadro muy sencillo donde vemos que en términos francos, pues los dos desenlaces que se espera de un trasplante con respecto a la respuesta inmunológica es este, que haya ese trasplante, que haya un proceso de rechazo, o que ese trasplante y que no haya un proceso de rechazo. Digamos que ese es el fin del desenlace del órgano trasplantado. Cuando se presenta un rechazo, que en sus fases tempranas, generalmente es un rechazo de tipo agudo, pues pueden suceder varias cosas. Puede suceder que ese rechazo sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente potente para que se genere la pérdida de ese órgano trasplantado por cuenta de ese evento de rechazo. Existe también la posibilidad de que ese rechazo se pueda resolver y que no se pierda el órgano, pero lo que ha demostrado la historia es que irremediablemente el rechazo agudo es la puerta de entrada para un proceso de rechazo crónico, ¿sí? Porque una vez ya se hayan instaurado mecanismos de respuesta inmunológica, ya queda una respuesta inmune, y esa respuesta inmune puede funcionar lenta, crónicamente, y llevar a la pérdida de ese órgano. Pero también tenemos la posibilidad de que no se revierta ese proceso de rechazo, no tenga consecuencias y que haya una muy buena supervivencia de ese órgano trasplantado, lo mismo que sucedería en los casos en los que no se hace un rechazo, donde se puede tener una muy buena supervivencia de ese órgano trasplantado. En estos casos, cuando no hay rechazo en ningún momento y se tiene una supervivencia del órgano trasplantado, se dice que esos pacientes desarrollan un fenómeno que se denomina tolerancia operacional. ¿Sí? Tolerancia operacional quiere decir que es una aceptación de ese órgano sin que haya una interferencia de los mecanismos efectivos de la respuesta inmunológica, y se llama operacional porque, como ustedes ven acá, siempre va a haber una variable muy difícil de manejar en el trasplante, que es la inmunosupresión, la inmunomodulación, de tal manera que eso nos permite entender el hecho de que todos los pacientes que se trasplantan van a tener inmunosupresión de por vida, ¿sí? Es decir, en el momento en que se trasplantan, empiezan con unos protocolos de inmunosupresión que de alguna manera es lo que le permite a los clínicos poder hacer un balance entre el reconocimiento de ese órgano extraño
y la posibilidad de aceptación de ese órgano. Eso también pone sobre la mesa un fenómeno muy complejo, y es que el paciente trasplantado es un paciente muy difícil de manejar. ¿Sí? ¿Por qué? Por el inmunocompromiso que se adquiere por cuenta de esa inmunosupresión o de esa inmunomodulación crónica. ¿Sí? De tal manera que los pacientes inmunocomprometidos, en este caso los pacientes trasplantados, son pacientes que tienen una susceptibilidad a infecciones, a procesos infecciosos sistémicos muy complejos de manejar. Son pacientes que se infectan con cualquier cosa y de forma sistémica, por mucho microorganismo comensal, oportunistas, y también son pacientes que tienen una susceptibilidad muy grande a desarrollar cáncer, a desarrollar neoplasias, porque pierden una capacidad muy importante del sistema inmunológico que se llama la inmunovigilancia. ¿Sí? De tal manera que este es uno de los primeros mensajes que yo les dejo en esta clase, y es: cuando ustedes ya sean profesionales, cuando ustedes ya estén trabajando en un servicio médico, sea el que sea, si les llega un paciente trasplantado, no se pongan a dar vueltas con ese paciente. Hay que mandarlo al especialista que realmente lo debe manejar. ¿Sí? Si es un paciente trasplantado de riñón, hay que mandarlo a un nefrólogo, o si es uno de hígado, hay que mandarlo a un neopatólogo, ojalá fuera al centro donde lo trasplantaron, pero si ustedes no son de la especialidad que le compete a ese paciente, no lo vaya a manejar. ¿Sí? Porque son pacientes muy complejos y porque corren el riesgo por un desconocimiento, ustedes como profesionales se tiren del trasplante de ese paciente. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales cosas que ustedes deben tener en cuenta con estos pacientes, que son inmunocomprometidos. Y los pacientes inmunocomprometidos son pacientes muy difíciles de manejar. Ahora, la respuesta inmune que se da frente al trasplante, si lo miran ustedes así, a simple vista, miren ustedes que están implicadas muchas células de la respuesta inmunológica. ¿Sí? Eso quiere decir que la respuesta inmunológica que se da frente a un trasplante es demasiado compleja. Pero es muy importante entender que el principal blanco, como lo vemos aquí, el principal blanco de la respuesta inmune en el injerto es el endotelio. ¿Sí? Es el endotelio vascular, y por eso es que el endotelio juega un papel tan importante en la respuesta inmune frente al trasplante. Y no basta con que le demos importancia al tejido o al órgano que más se va a afectar, sino que entendamos por qué la respuesta inmunológica en el órgano trasplantado es tan fuerte. ¿Sí? Es una respuesta inmunológica tan fuerte que es capaz de dañar un órgano entero, de permitir que un órgano entero pierda su funcionalidad. ¿Sí? Y ahí juega un papel muy importante el linfocito T, y más específicamente el linfocito T ayudador, ¿sí? O el linfocito TCD4. ¿Y por qué es tan importante ese linfocito TCD4? Que se los estoy señalando acá. Si ustedes recuerdan la clase de activación del linfocito T con el profesor Cristian, se acordarán que el linfocito TCD4 tiene una función muy importante, o tiene un mecanismo efector muy importante, que es la producción de citoquinas. ¿Sí? De hecho, ese es el mecanismo efector del linfocito TCD4. Y como todos sabemos, esa producción de citoquinas por parte del linfocito TCD4
pues va a tener una función muy clara que es el reclutamiento y la activación de otras células de la respuesta inmunológica. Entonces aquí vemos cómo por cuenta de ese linfocito T, o más bien de las citoquinas que está secretando ese linfocito TCD4, entonces se van a reclutar otras células de la respuesta inmune específica, como es el linfocito B, como son otros linfocitos TCD4, linfocitos TCD8 y linfocitos de hipersensibilidad retardada, ¿sí? Y la activación de estas células va a llevar a que se generen unos mecanismos que todos van a tener un común denominador. Si lo vemos por el caso de las células B, cuando se activa la célula B entonces se puede diferenciar la célula productora de anticuerpo. Esas células productoras de anticuerpo van a producir anticuerpos y sabemos que los anticuerpos pueden o pueden no. Una de las funciones efectoras del complemento, una de las funciones efectoras de los anticuerpos es la activación del complemento, y esa activación del complemento termina en la lesión del tejido por los mecanismos que ya ustedes conocen. También los anticuerpos pueden generar un tipo de muerte que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, y es cuando esos anticuerpos se unen en el tejido y por su fracción Fc tienen la capacidad de unir células NK o macrófagos y activar a estas células para que se desgranulen y puedan matar el tejido, ¿sí? Tenemos linfocitos TCD4, que son linfocitos T ayudadores, pero que en esas condiciones inflamatorias pueden adquirir una función citotóxica. Entonces vamos a tener a linfocitos 4 citotóxicos, vamos a tener a linfocitos CD8 que son por naturaleza células citotóxicas, y vamos a tener otras células de la respuesta inmune innata que van a tener la capacidad de producir lisis por medio de mecanismos enzimáticos. De tal manera que todos estos mecanismos que se activan por cuenta de las citoquinas producidas por el linfocito T, como les dije anteriormente, tienen un mecanismo común o un desenlace común que es la lisis celular. Y eso es realmente lo que nos permite entender por qué esa respuesta inmunológica es tan fuerte que se puede generar tantos mecanismos al mismo tiempo, y todos los mecanismos pues, van a generar un efecto lítico sobre ese tejido, y por eso pues, la pérdida de funcionalidad del órgano trasplantado. ¿Hay una pregunta? Muy bien. Independiente de ese papel tan importante que juega el linfocito T en la respuesta inmune frente al trasplante, debemos de tener en cuenta otro fenómeno que también influye mucho en el desenlace del injerto, y es un fenómeno que se denomina el daño por el proceso de isquemia y reperfusión. El daño por el proceso de isquemia y reperfusión. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se realiza un trasplante de órganos, el órgano no se le retira al donante e inmediatamente se implanta en el receptor, sino que ese órgano está almacenado durante algún tiempo mientras se realizan todos los procedimientos
necesarios para poder que se pueda realizar la cirugía. Ese órgano, cuando se retira del donante, entonces se almacena en unas soluciones especiales, unas soluciones muy elaboradas que le dan al órgano o a las células de ese órgano, pues le dan muchas capacidades o muchas ventajas, como son aminoácidos, como son un medio fisiológico, un pH fisiológico, pero hay una cosa que no se le puede dar a ese órgano, ¿sí? Y es ¿qué creen ustedes que le está faltando a ese órgano? Oxígeno. Exactamente. Por eso se llama el daño por isquemia y reperfusión. De tal manera que durante el tiempo que ese órgano está almacenado, en ese órgano se van a estar generando unos procesos de estrés celular que van a llevar en muchos casos a la generación de células necróticas, de células apoptóticas, a la liberación de muchas moléculas de señales de peligro que ya sabemos que son los famosos TAMs, los patrones moleculares asociados al daño. Esos patrones moleculares asociados al daño ya sabemos que pueden ser detectados por los PLRs, si activan las células residentes de ese tejido. Ya sabemos que todos los tejidos tienen células residentes, y a partir de la activación de esas células residentes se empiezan a formar todas las vías de señalización que van a llevar a la producción de citoquinas proinflamatorias, y esas citoquinas proinflamatorias van a activar una respuesta inflamatoria directamente en el endotelio, ¿sí? De tal manera que cuando ese órgano llega al receptor, ya viene completamente inflamado, ¿sí? Ya el endotelio de ese órgano está activo, está expresando moléculas clase 1 y clase 2 de mayor histocompatibilidad, está expresando moléculas de adhesión, está secretando citoquinas, de tal forma que cuando se realiza la anastomosis de los vasos sanguíneos, la circulación va a encontrar un endotelio con todas las condiciones para perpetuar un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, es muy importante entender por qué es tan importante el uso de la inmunosupresión. Y es porque desde antes que se trasplante ese órgano ya viene completamente inflamado. Entonces, la posibilidad de que haya una respuesta temprana es muy grande, ¿sí? Y pues de todas maneras yo creo que es entendible, y de hecho pues uno lo que dice, lo más normal es que cuando se realiza un trasplante haya un proceso de rechazo, porque es que están colocando a mí un órgano femenino, ¿sí? Entonces lo más normal es que el sistema inmunológico reaccione contra eso. Al fin de cuentas, esa es la función del sistema inmunológico, ¿sí? Reconocer lo extraño y generar una respuesta frente a ese extraño. De tal manera que, por cuenta de solo por cuenta de los procesos que se realizan en el proceso de isquemia y reperfusión, se puede llegar incluso a una disfunción de ese órgano, ¿sí? A veces que esos órganos tienen un tiempo de isquemia muy prolongado, y cuando se colocan, cuando se implantan, esos órganos nada que funcionan, ¿sí? Eso se llama una función retardada del injerto, ¿sí? Y eso es muy importante, porque eso quiere decir que esos mecanismos inmunológicos están ahí al tope, ¿sí? Y a veces que cuando se genera esa función retardada del órgano, nunca se logra que ese órgano empiece a funcionar, ¿sí? Entonces, miren ustedes que de entrada,
ese órgano tiene la recuperación por esas condiciones inflamatorias que se generan por cuenta del daño de isquemia de perfusión. ¿Alguna pregunta? Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener dos hechos muy importantes que favorecen una respuesta inmune masiva y importante y relevante cuando se realiza el trasplante. Por un lado está todo el proceso proinflamatorio que se genera por cuenta del proceso de isquemia de perfusión, y por otro lado está el papel preponderante que tiene el linfocito P en la respuesta que se genera frente al trasplante. Y eso precisamente es lo que vamos a ver a continuación, es cómo se activa o las formas en que se pueden activar los linfocitos T cuando hay un trasplante y cuando hay una interacción del sistema inmunológico con ese órgano trasplantado. Y eso lo vamos a denominar el fenómeno del aloreconocimiento. El aloreconocimiento. El aloreconocimiento, entonces, como vemos aquí en las definiciones, es un reconocimiento del sistema inmune de polimorfismos codificados genéticamente entre individuos de la misma especie. ¿A qué nos estaremos refiriendo ahí? Polimorfismo. La CDA. Básicamente, lo que se está refiriendo aquí es el reconocimiento que hace el sistema inmunológico de los diferentes HLA en los diferentes individuos. ¿Sí? Ahora, se ha descrito este mecanismo del reconocimiento, se ha descrito en casi todos los organismos multicelulares, incluidos los invertebrados que carecen de un sistema inmune adaptativo. O sea, ese reconocimiento evolutivamente ha sido una herramienta evolutiva, valga la redundancia, para evitar que los organismos se mezclen entre sí, ¿sí? Los diferentes organismos. Entonces, el primer caso que se ha descrito de aloreconocimiento es con las algas marinas, con algunos corales. Como ellos no tienen movimiento, están de alguna manera estáticos en un ambiente. Cuando se está poblando mucho ese microambiente y se empiezan a juntar mucho los diferentes organismos, ellos empiezan a generar como una especie de rechazo, y es precisamente para que no se fusionen las especies y se creen especies completamente diferentes. De tal manera que eso ha sido una herramienta evolutiva bastante interesante, y si uno lo ve desde una perspectiva filosófica, pues tiene todo su sentido que en el trasplante se dé ese reconocimiento. Y es precisamente porque el trasplante es un acto antinatural. Si lo vemos de una forma rigurosa, pues le están poniendo al organismo algo que no quiere, ¿sí? Pues evolutivamente hay mecanismos para responder frente a eso. La respuesta alogénica se inicia con el reconocimiento por medio de las células T. Pues aquí ya empezamos a ver lo importante que es ese papel de la célula T, de las proteínas del complejo mayor histocompatibilidad polimórficas, intactas o procesadas, y de esta manera se da inicio a una respuesta inflamatoria, que es lo que más adelante vamos a conocer como rechazo. En circunstancias particulares, la detección o inhibición de esas células T efectoras puede dar como resultado
la tolerancia del injerto o la aceptación a largo plazo de ese injerto. Eso también da cuenta de lo importante que son las células T en la respuesta inmune de la capacidad. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento, ya como resumiendo esos conceptos que acabamos de ver, es el reconocimiento por parte de las células T de polimorfismos codificados genéticamente entre miembros de la misma especie. Eso lo traducimos en que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, en el caso de los humanos, pues son el blanco del rechazo cuando se realiza el trasplante. Y la presentación de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T se da a través de diferentes vías. Entonces vamos a ver las vías de alorreconocimiento, que en otras palabras es la forma en que se pueden activar los linfocitos T por cuenta de ese órgano traseral. Y la primera vía del alorreconocimiento la vamos a denominar la vía directa. ¿Sí? Vía directa del alorreconocimiento. Entonces, esa vía directa del alorreconocimiento es un fenómeno que solamente se puede dar en el trasplante de órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la definición, esa vía directa del alorreconocimiento implica que se junten dos sistemas inmunológicos. Por un lado estarían componentes del sistema inmunológico del donante y por otro lado estarían componentes del sistema inmune del receptor. Entonces aquí les pido que presten un poquito de atención, que no copien tanto, porque es un poquito complejo de entender este fenómeno. Entonces, la vía directa del alorreconocimiento o la vía directa del alorreconocimiento se da cuando células presentadoras de antígeno del donante, células presentadoras de antígeno del donante no tienen necesidad de copiar nada, eso está en el dibujito, no les estoy diciendo nada diferente a lo que está escrito aquí en el dibujito. Por favor, presten un poquito más de atención. La vía directa del alorreconocimiento se da cuando células presentadoras de antígeno del donante, células presentadoras de antígeno del donante exhiben en su membrana moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad intacta y presentan péptidos a los linfocitos T del receptor. Perfecto. La vía directa del alorreconocimiento se da cuando células presentadoras de antígeno del donante exhiben en su membrana moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad intactas, también del donante, y presentan péptidos a los linfocitos T del receptor. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, aquí se mezclan dos sistemas inmunológicos. Por un lado tenemos una célula presentadora de antígeno que es del donante y por el otro lado tenemos un linfocito T que es del receptor. ¿Sí? Entonces ahí la cosa es muy compleja. Ahí la cosa es muy compleja porque la mezcla de estos dos sistemas inmunológicos va a generar muchas confusiones, ¿sí? En la respuesta inmunológica. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que puede pasar cuando tenemos este caso del alorreconocimiento directo? A ver qué se imaginan ustedes que pueda pasar.
¿Quién dijo yo? Así de poco imaginativos son ustedes. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar en esta situación? Eso se está presentando como ese órgano donante se esté presentando versiones de algo del receptor. Entonces puede que haya una A ver, vamos después. Vamos a empezar. Yo le voy dando forma a la idea. que la célula eléctrica del donante, La célula eléctrica del donante, como está en el tejido, hace parte de lo que ella estaba haciendo. esto está sucediendo en el órgano. Por eso. Sí, pero ya el órgano está recibiendo liberación de un cuerpo que no es interesado. Entonces creería yo que ahí se está dando una mezcla de ambos sistemas inmunes y que las células del donante pueden estar haciendo presentación antigénica de células del receptor. Pero entonces ese linfocito T no lo reconocería como extraño, sino que lo reconocería como propio. Porque si se está presentando algo del receptor, no tiene por qué ser reconocido como extraño. ¿Sí? Profe, empezarían a destruir el tejido que fue trasplantado. ¿Por qué? Pues se está reconociendo un HLA distinto y generalmente, pues, por ejemplo, la GMK, todo lo que no sea como Pero aquí no le metamos en el campo. No le metamos en el campo porque enredamos más la cosa. Pero me gusta la idea que usted está forjando ahí. pues Sigan elaborando. Pues sí, que al no identificar su propio HLA, que es para el que son entrenados a no reaccionar, Es va a generar exactamente eso lo que respuesta. está pasando. ¿Sí? Recuerden que el linfocito T reconoce péptidos presentados en el contexto de sus propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Y aquí está una célula que me está presentando un péptido, pero ahí el péptido no tiene ninguna relevancia, porque me lo está presentando en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad extrañas. ¿Sí? Y eso no lo aprendió el linfocito T. El linfocito T aprendió a reconocer lo propio y por defecto entonces lo que no es propio es extraño, pero en el contexto de sus propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad no son propias. ¿Sí? Entonces ahí se pierde una característica muy importante que tiene la respuesta inmune específica y es la restricción. Hay una pérdida de la restricción. Cuando hablo de la restricción es precisamente la restricción a reconocer lo propio o lo extraño, pero en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias. ¿Sí? ¿Eso qué va a generar? Eso va a generar que cualquier linfocito T se encuentre esto y se active. Incluso linfocitos T de memoria que puedan estar en circulación y que entren a ese órgano, si se encuentran eso, se van a activar. Así la memoria sea contra un virus, el virus del Epstein-Barr o el virus de la hepatitis B o la micobacteria tuberculosa, en fin. Esto hace que no haya especificidad de respuesta, sino que cualquier linfocito T que se encuentra en esa situación se va a activar. ¿Sí?
Por lo tanto, es una respuesta rápida, porque se da directamente en el órgano, porque no hay procesamiento de antígeno, porque cualquier linfocito T se puede activar frente a esa condición, pero digamos que entre comillas tiene una bondad, y es que no genera memoria inmunológica, precisamente porque es una respuesta específica, ¿sí? Entonces es una respuesta rápida, abundante, robusta, agresiva, pero no genera respuesta de memoria inmunológica. Se presenta en las primeras etapas post-trasplante y puede ser la causa de una disfunción primaria de ese órgano trasplantado y obviamente todas esas disfunciones dejan huella. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a ver la otra vía del reconocimiento. La otra vía del reconocimiento es la vía indirecta. Y aquí el reconocimiento sí funciona de forma natural, ¿sí? Es decir, aquí hay un procesamiento del antígeno, esa célula presentadora de antígeno tiene que ir hasta el ganglio, tiene que presentar péptidos a los linfocitos T vírgenes en ese ganglio linfático y permitir que se dé una clonación, una expansión clonal de los linfocitos que reconozcan esos antígenos y luego esos linfocitos migran al sitio donde se está generando el proceso inflamatorio que es el órgano trasplantado. Es decir, esto es una respuesta fisiológicamente normal. Entonces, como ven ustedes aquí, al reconocimiento indirecto o esta vía indirecta del reconocimiento, lo que pasa en esta vía es que las células presentadoras de antígeno del receptor, miren aquí ya las células presentadoras son del propio receptor, fagocitan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las procesan, generan péptidos y presentan péptidos derivados del donante a los linfocitos T del receptor, ¿sí? Entonces aquí tenemos una célula presentadora de antígeno del receptor que está presentando un péptido derivado del donante a los linfocitos T del receptor. Pero aquí lo más importante es que se está dando en el contexto de sus propias moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces aquí no hay pérdida de satisfacción y aquí realmente lo que importa es el péptido, ¿sí? Como les digo, este péptido es derivado de las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad del donante, de tal manera que esta respuesta es más tardía en el tiempo, ¿sí? No es tan masiva porque aquí son algunas clonas de linfocitos T que se activaron en el ganglio y que luego se expandieron y van a ir hasta el sitio donde se está generando el proceso infeccioso. Eso por un lado. Por otro lado, es una respuesta específica y eso le da una connotación muy importante, y es que por cuenta del reconocimiento indirecto sí se genera memoria inmunológica. Es decir, que cuando se da el reconocimiento directo, si bien puede haber una respuesta más tardía en el tiempo, tiene un desenlace muy complejo y es la generación de memoria inmunológica. ¿Listo? Entonces miren ustedes que mírese por donde se mire, pues siempre va a haber una posibilidad bien grande de que el sistema inmunológico active sus mecanismos efectores. Si yo les preguntara cuál sería la mejor forma o cuál sería la mejor forma de evitar el reconocimiento indirecto, cuál sería la mejor forma
de evitar el autorreconocimiento indirecto. ¿Qué estrategias seguir ustedes? Pues no sé si es posible, pero la vía directa sería como describir el órgano. No es No es posible. posible, pues para que no se presente la verificación de No es posible entrada de que no es posible. Además que, al contrario de lo que tú dices, ese órgano antes está expresando más moléculas del complejo humano de compatibilidad por cuenta del daño que se da por la esquema. ¿Sí? Lo que hacen los receptores de los linfocitos, pero ¿sabe cuánto se demora eso? Se puede demorar meses. ¿Sí? Y ese trasplante tiene que hacer en horas. Yo no puedo tener ese órgano ahí almacenado por más de 12 horas, porque ya esto no sirve. ¿Sí? ¿Usted cómo sabe que va a montar un donante? ¿Qué va a ser el monumento que va a ser el donante? Va a estarlo tratando 10 meses antes de que se accidente para poder utilizar el órgano. Es que el trasplante es una cosa muy jodida, muchachos. O sea, eso es a cualquier momento y uno tiene que estar 24/7 ahí al pie del cañón. Para la vía directa se podría usar inducción de células T reguladoras. Le respondo lo mismo que aquí a Emanuel. Le respondo lo mismo que a Emanuel. O sea, todas estas terapias celulares son muy, se han postulado como unas terapias muy importantes, pero eso no se puede hacer en el momento en que lo es el donante. Para generar unas células T reguladoras se necesitan por ahí otros 2 meses. ¿Sí? En el receptor. En el receptor. Y eso hay que hacer de una. Y usted no puede estar manipulando esos receptores esperando a ver cuándo se le va a resultar un órgano. Eso tiene que ser en el momento. Pero es válido que se cuestione todo eso. Pero hay una forma más sencilla para inhibir la vía directa. Pues buscar que los HLA sean lo más compatibles posible. Tal cual, buscar que los HLA sean lo más compatibles posible. De esa manera no va a haber esta diferencia y no va a haber pérdida de la restricción. ¿Sí? Yo creo que todos ustedes han escuchado que cuando se va a realizar un trasplante debe haber una compatibilidad. Cuando hablamos de compatibilidad, precisamente lo que estamos buscando es esto. ¿Sí? Es que no se active la vía directa porque no se presenten más bien esas diferencias en las moléculas del complejo humano de esta compatibilidad y de esa manera no haya pérdida de la restricción. ¿Y cuál sería la mejor forma de evitar la vía indirecta? ¿Cuál sería la forma de evitar la vía indirecta? Para evitar la vía indirecta, entonces tenemos la inmunosupresión. ¿Sí? Para eso es que precisamente se utiliza la inmunosupresión. Porque, como les mencioné anteriormente, la vía indirecta es más lenta, es más discreta, por decirlo de alguna manera, y genera memoria inmunológica. Entonces, por eso es que al paciente que se trasplanta hay que mantenerlo inmunosuprimido. Pero esa terapia de inmunosupresión se empieza En el momento del trasplante. en el momento como justo antes de la cirugía o ya después de que... Se puede empezar antes de la cirugía mediante un protocolo que se llama inducción, ¿sí? Pero esa inducción es un protocolo
transitorio, pero realmente el protocolo de mantenimiento se inicia después del trasplante cuando ya el paciente empiece con la función del órgano trasplantado. Y en algún momento se suspende esa inmunosupresión, sin importar la memoria. Sin importar la memoria. Nunca. Nunca se suspende. Se modula. ¿Sí? Hoy en día existen muchas herramientas y muchos mecanismos de detección, por ejemplo, para evitar la toxicidad de esos inmunosupresores, para mirar cómo es la parte del metabolismo, para mirar cuáles son las dosis terapéuticas, sin necesidad de que se abuse de esos medicamentos. Entonces la idea, y esa pregunta es muy interesante, la idea no es simplemente inmunosuprimir porque hay que inmunosuprimir, sino que la idea es darle a cada persona que se trasplanta una inmunosupresión acorde a su riesgo inmunológico, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cómo se hace esa categorización de riesgo inmunológico. Hay una indicación de la vía directa, es indistinto de HLA tipo 1. No, es más importante el clase 1. Es más importante el clase 1. El clase 2. ¿Qué te dije al principio? El clase 2, sí. Es más importante el clase 2, ¿sí? Pero ¿por qué creen ustedes que es más importante la compatibilidad en clase 2 que en clase 1? Simplemente traten de recordar qué hace en clase 2 y qué hace en clase 1. Y ahí está la respuesta. Porque es más importante la compatibilidad en clase 2 que en clase 1. O sea, precisamente por eso evitaremos la formación de la memoria, ¿no? O sea, porque... Ah, sí, pero ¿por qué? Porque digamos que el clase 2 para las células del sistema, o sea, las presentadoras, o sea, las que se hacen, okay. Células Por forzadas. clase 1 también se presenta, que digo que por clase 1 no se presentaba. Por los CD4, porque por las moléculas clase 2 se activan directamente los linfocitos TCD4. Y los linfocitos TCD4, se los mencioné hace poco, los linfocitos TCD4 son peligrosísimos, porque tienen mucha capacidad de matar ese tejido. Entonces, por eso es más importante la compatibilidad en clase 2 que en clase 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pongámosle un poquito de complejidad a esto. ¿Sí? Entonces existe otra vía del algoreconocimiento que se denomina la vía semidirecta del algoreconocimiento. La vía semidirecta del algoreconocimiento. ¿Y qué es, o qué sucede más bien, en la vía semidirecta del algoreconocimiento? En esa vía semidirecta del algoreconocimiento es una combinación, o es un fenómeno donde se combina la vía directa y se combina la vía indirecta. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos una célula presentadora de antígeno del receptor que está fagocitando, procesando moléculas del complejo macrológico con compatibilidad del donante y presenta péptidos derivados de esa molécula a los linfocitos T del receptor, es decir, una vía indirecta común y corriente. Pero esa célula, que es una célula presentadora de antígenos del receptor, una célula presentadora de antígenos del receptor, puede adoptar en su membrana moléculas intactas del donante y de esa manera va a expresar en su membrana moléculas propias y moléculas del donante.
¿sí? Por eso se denomina la vía semidirecta, porque en esa célula presentadora de antígeno se están combinando ambas, la vía directa y la vía indirecta. Ahora, ¿cómo puede esa célula presentadora de antígeno del receptor adoptar las moléculas del donante? Resulta que ese proceso inflamatorio tan fuerte que se da por cuenta de la isquemia de reperfusión, ese endotelio activo empieza a producir moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de una manera desbordada. Entonces esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad ya no caben en la membrana y se liberan al exterior y se liberan en forma de exosomas. Esos exosomas se pueden unir con la membrana de la célula dendrítica y de esa manera esa célula dendrítica puede tener esa capacidad de permitir tanto la vía directa como la vía indirecta. Es algo como lo que vemos aquí, ¿sí? Tenemos la célula presentadora de antígeno del receptor, ¿sí? Que puede liberar estas moléculas, células presentadoras de antígeno del donante, que pueden ser las células endoteliales ya activas, van a liberar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en exosomas, y esos exosomas se van a fusionar con la membrana de la célula presentadora de antígeno del receptor, y de esa manera queda como una célula híbrida. Y por eso esa célula híbrida puede hacer tanto presentación por vía directa como presentación por vía indirecta, ¿sí? No es que sea un mecanismo adicional, sino que es más bien un mecanismo donde se combinan ambos tipos de autoconocimiento, el autoconocimiento directo y el autoconocimiento indirecto. Hibridoma, no, porque el hibridoma, como está definido, es cuando se mezclan componentes de dos especies distintas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve conocer todos estos fenómenos tan complejos que se generan la respuesta de uno frente a otras plantas? ¿Sí? Porque eso ha permitido que hoy en día ya se tengan establecidos unos parámetros que son utilizados para realizar el emparejamiento donante-receptor cuando se va a realizar el trasplante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los tres parámetros de una forma muy sencilla. Aquí tenemos los tres parámetros que se utilizan para la asignación de los órganos cuando hay un donante fallecido. La mayoría de los trasplantes que se realizan en Colombia son a partir de donante fallecido, ¿sí? Y esos órganos de donante fallecido no se asignan al azar, ni se asignan por turno de llegada, ni por partido político, ni por estrato socioeconómico, sino que hay unos criterios científicos establecidos por medio de los cuales se hace la asignación de la pareja donante-receptor. Ahora, no es que sea una lista, se llama lista de espera simplemente porque es un pool de individuos que están en una condición que es la espera de un órgano para poder trasplantarse. Entonces vamos a tener por un lado la compatibilidad
vamos a tener por otro lado la compatibilidad en las moléculas de los magnetos de compatibilidad, y por otro lado vamos a tener la determinación de los cuerpos. Todo esto va a permitir hacer una categorización del riesgo inmunológico y por lo tanto va a ser muy importante para la supervivencia de ese órgano trasplantado. Entonces vamos a ver cada una de esas variantes. Con respecto a la compatibilidad ABO, es decir, la compatibilidad de grupo sanguíneo. Esto es un parámetro muy sencillo, aunque una equivocación en un grupo sanguíneo es catastrófica, entonces no es tan sencillo. Lo que me va a permitir la compatibilidad en el grupo sanguíneo es la inclusión o la exclusión del proceso de emparejamiento donante-receptor. ¿Y por qué eso me va a permitir? Esta compatibilidad me va a permitir eso, me va a permitir esa inclusión o exclusión en el emparejamiento donante-receptor. Y es básicamente por esta línea de compatibilidad que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un donante, cuando tenemos un receptor. Entonces, cuando el donante es un grupo sanguíneo cero, quiere decir que ese órgano puede ser recibido por cualquier individuo que sea cero, ya sea 0, A, B o AB. Si el donante es un grupo sanguíneo A, ese órgano puede ser recibido por un receptor con un grupo A o por un receptor con un grupo AB. Si el donante es un grupo B, ese órgano puede ser recibido por un receptor que sea B o por un receptor que sea AB. Cuando el donante es una B, entonces ese órgano solo puede ser recibido por un receptor AB. ¿Sí? Eso precisamente es lo que permita que las diferentes personas que están en espera del órgano pues participen o no participen, o sean incluidos o excluidos del proceso de emparejamiento donante-receptor. Si por ejemplo tenemos un caso, un evento determinado donde están cuidando un potencial donante, por ejemplo en el Hospital Pablo Tobón, entonces llaman al laboratorio del profesor Cristian, le dicen: ya estamos cuidando un donante en el Hospital Pablo Tobón para que usted empiece a activar todo su protocolo. La primera pregunta que hacemos es: ¿qué grupo sanguíneo es? Porque eso es lo que nos va a determinar quiénes van a participar en ese proceso de emparejamiento del receptor. Entonces, si por ejemplo en ese caso me dicen el donante es un grupo sanguíneo B, ¿listo? Entonces yo ya sé que para ese donante exclusivamente voy a tener en cuenta a los B y a los AB. Los A y los O de entrada ya salen de la posibilidad de ese emparejamiento donante-receptor, ¿sí? Entonces, por eso el grupo sanguíneo permite la inclusión o la exclusión en el proceso de emparejamiento donante-receptor. Si tenemos otro evento, por ejemplo, en el Hospital General, están cuidando un donante y resulta que ese donante es un grupo C, ¿sí? Pasa lo mismo, llaman al laboratorio, preguntamos qué grupo sanguíneo es, y como es cero, entonces así podemos poner a participar a todos los posibles receptores, a todas las personas que están en espera de un órgano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el RH no es importante? Porque el RH solamente se expresa en glóbulos rojos. Entonces, no tiene sentido restringir a RH si no se expresa en los tejidos. Porque si los antígenos del grupo sanguíneo, porque los anticuerpos que se generan, que son los anticuerpos naturales, que se generan por el grupo sanguíneo,
reconocen, hacen reacción cruzada con unos carbohidratos que se expresan en el endotelio vascular. Entonces, por eso es muy importante la compatibilidad de ese grupo sanguíneo. ¿Listo? El HLA, la compatibilidad en el HLA. La compatibilidad en el HLA es lo que permite la asignación de ese órgano, es decir, la compatibilidad en el HLA es lo que me permite decir de manera precisa este órgano o la mejor persona para recibir este órgano es fulanito de tal, ¿sí? Y obviamente la compatibilidad en el HLA tiene un factor pronóstico supremamente importante. Pero aquí hay una cosa muy importante que debemos de tener presente. No hay una compatibilidad estrella. Es decir, no hay una compatibilidad que me diga si el trasplante se puede o no se puede hacer. La compatibilidad nunca va a contraindicar el trasplante, sino que el órgano se le asigna a la persona más compatible. ¿Sí? Puede ser que la persona más compatible tenga una compatibilidad del 60%, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ese órgano se le asigna a esa persona y la persona más compatible. ¿Sí? Pero puede resultar un caso donde la persona más compatible tiene una compatibilidad del 25%. Es una compatibilidad marginal, pero a esa persona se le asigna. ¿Sí? No hay un porcentaje, un límite de compatibilidad que diga si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque independiente del grado de compatibilidad, el mero hecho de que la persona se trasplante ya mejora significativamente su calidad de vida. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que las personas que están aspirando a un trasplante, en el caso del trasplante de riñón que se hace más de rutina, son personas que dependen de una terapia de reemplazo como es la diálisis, su calidad de vida se ve muy favorecida por el mero hecho de hacer el trasplante, independiente de la compatibilidad. Segundo lugar, en otros órganos, por ejemplo el corazón, por ejemplo el hígado, por ejemplo el páncreas, puede ser trasplante o se muere. Así es sencillo. Entonces, como les digo, la compatibilidad nunca va a ser una limitante para realizar el trasplante. Es muy importante, como les mencioné anteriormente, para hacer la asignación. Y obviamente es un marcador pronóstico muy importante porque pues obviamente va a necesitar más inmunosupresión una persona que tenga menos compatibilidad a una persona que tenga más compatibilidad, ¿sí? Y obviamente eso va a estar reflejado en el resultado a largo plazo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se puede dar la situación en la que dos personas sean como equiparablemente compatibles? Sí. Uno, entonces, ¿cómo decides? Por factores clínicos, por edad, por movilidades, pues comorbilidades. Por ejemplo, los niños tienen una prioridad dependiendo, por ejemplo, de esos casos, se prefieren los pacientes más jóvenes, o al contrario, si es un órgano de una persona muy añosa, un donante muy añoso, no se tienen en cuenta sino los añosos. O sea, vuelvo y les digo, esto que les estoy mostrando aquí es muy básico, pero obviamente hay todas unas estrategias para manejar los posibles conflictos que se puedan presentar a la hora de hacer la asignación. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué tan poco curiosos ustedes? Por lo general en las clases de trasplantes me bombardean a preguntas, pero parece que ustedes son muy discretos o muy poco curiosos. Y por último están los anticuerpos. Y específicamente lo que nosotros buscamos cuando hablamos de anticuerpos son anticuerpos anti-HLA. Anti-HLA, ya sabemos que el HLA es muy importante para el trasplante, ¿sí? Entonces, obviamente, los anticuerpos anti-HLA pues, van a representar una variable bastante importante si queremos hablar de riesgo inmunológico. Pero hay una pregunta, yo no sé si ustedes se la planteen así de entrada. ¿Es normal que una persona tenga anticuerpos anti-HLA? Sí, sí es normal. ¿Ah? ¿Qué me dijo usted? En el embarazo, ¿por qué? Porque pues, el bebé no tiene que ser necesariamente consciente de lo que Usted se me adelantó. A ver, los anticuerpos anti-HLA, cuando yo les pregunto si es normal que uno tenga anticuerpos anti-HLA, no es normal que uno tenga anticuerpos anti-HLA, porque si no, uno no sería un individuo viable, ¿sí? Uno puede tener anticuerpos anti-HLA contra HLA diferente al de uno, ¿sí? Y eso es, ya si no es tan difícil de encontrar, porque hay varias formas en que una persona se puede exponer a HLA distinto a uno, ¿sí? Distinto al de uno, perdón. Una de esas formas es el embarazo. Cuando la mujer se embaraza, tiene contacto con el HLA de origen paterno que tiene ese feto o ese embrión, ¿sí? Y esa es una forma en que la mujer puede crear anticuerpos anti-HLA. Más o menos lo que dice la estadística es que el 30% de las mujeres que se embarazan crean anticuerpos anti-HLA, ¿sí? Un 30% es un porcentaje muy grande de personas que van a tener anticuerpos anti-HLA. ¿De qué otra forma puede tener uno contacto con moléculas del HLA que no sean las de uno? Una transfusión sanguínea que no sea leucorreducida, ¿sí? Así sea leucorreducida, hay una posibilidad muy alta de que vayan algunos glóbulos blancos y eso es suficiente para que se generen anticuerpos. Entonces dejemos la transfusión sanguínea, independiente de que sea leucorreducida y no. Obviamente, pues va a haber mucho más riesgo en una que no sea leucorreducida a la que sí es leucorreducida. Pero nosotros siempre nos centramos como en el entorno nuestro, ¿sí? Tenemos aquí el San Vicente, más abajo tenemos el Panotobón, aquí tenemos la León 13, donde van a haber unidades de sangre leucorreducidas sin problema, pero eso no sucede en todas las partes donde uno pueda estar limitado, ¿sí? Hay todavía muchos hospitales, yo creo que la mayoría de los hospitales de segundo nivel no hacen transfusión de sangre leucorreducida, ¿sí? De tal manera que la probabilidad de uno crear anticuerpos anti-HLA no está lejos de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede necesitar de una transfusión de sangre, cualquiera de las niñas que hay aquí en cualquier momento se pueden embarazar, entonces digamos que la probabilidad de uno desarrollar anticuerpos anti-HLA no está lejos, ¿sí? Y hay otra forma en la que uno puede crear anticuerpos anti-HLA, que es ¿cuál? Un trasplante previo. Cada vez más, y eso precisamente con la historia del trasplante, cada vez más
se acumulan personas que se trasplantaron y que por alguna razón han perdido su órgano, entonces están en lista de espera para un segundo, para un tercer trasplante. Obviamente esas personas tienen o tuvieron una probabilidad muy alta de desarrollar anticuerpos y obviamente pues eso va a dificultar que sea fácil de trasplantar nuevamente, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces, hay dos formas en que se pueden detectar, o hay dos formas en que se pueden detectar, no, hay dos formas en que se evalúa esa presencia de anticuerpos anti-HLA. Hay una en la que se hace un tamizaje. Tamizaje es con C, ¿sí? Sí. Hay una en la que se hace un tamizaje, ¿sí? Y es de una manera que no es de una manera artificial, ¿sí? Es decir, yo utilizo perlas magnéticas y esas perlas magnéticas están recubiertas con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces yo mezclo el suero o el plasma de la persona que va a iniciar un protocolo para trasplante, lo mezclo con esas perlitas y lo que voy a ver es si en esas perlitas se llegaron los anticuerpos y de esa manera puedo determinar la presencia o no de anticuerpos anti-HLA. Y eso se llama, ese tamizaje se llama un PRA, ¿sí? PRA, PRA. ¿Y qué significa PRA? Esto significa panel reactivo de anticuerpos. Panel reactivo de anticuerpos. Entonces, se hace este panel reactivo de anticuerpo de una manera cualitativa. Ese cualitativo puede dar negativo. Si da negativo, pues quiere decir que no tiene anticuerpos anti-HLA esa persona que estoy evaluando. Si es positivo, quiere decir que sí tiene anticuerpos anti-HLA. Entonces, cuando ese sí. Porque voy a tener anticuerpos anti-HLA para el HLA. Eso lo estoy usando. Puede ser que el HLA, que un HLA, un sólido HLA que tenía la persona que le donó la sangre, es compatible con el donante suyo. Entonces ahí se adquiere mucha relevancia. Precisamente por ese polimorfismo se puede presentarse ese tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, si es positivo, entonces ya se hace un cuantitativo que lo que me va a decir es el porcentaje. ¿Sí? Por decir algo, al paciente X le decimos el PRA cualitativo dio positivo, entonces pasamos al cuante y ese cuante lo dio de 50%. ¿Qué se traduce eso? Eso se traduce en que ese paciente tiene un 50% de probabilidades de encontrar un donante contra el cual no reaccionen esos anticuerpos, ¿sí? Por lo tanto, mientras más alto sea el porcentaje del PRA, se van reduciendo las posibilidades de encontrar un donante óptimo para ese donante, ¿sí? Entonces, ese porcentaje del PRA es muy importante. Y por
por otro lado se mira la especificidad de esos anticuerpos. Es decir, se mira contra qué moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van dirigidas esos anticuerpos. Listo. Eso que me permite, como parte del protocolo para la lista de espera, tener una caracterización que en el momento del trasplante me va a decir si esa persona es de riesgo bajo, de riesgo mediano o de riesgo inmunológico. Pero hay una prueba definitiva que está relacionada con los anticuerpos que se denomina la prueba cruzada. Prueba cruzada o determinación de anticuerpos citotóxicos. Prueba cruzada o determinación de anticuerpos citotóxicos. ¿Y en qué consiste eso? Eso es una prueba que se hace en tiempo real. Y es una prueba demasiado fisiológica. Vámonos entonces para el ejemplo que poníamos ahora, algunos de los ejemplos que poníamos ahora, y es que cuando resulta un donante, cuando un donante potencial ya se convierte en un donante efectivo, entonces lo primero que se hace es la inclusión o la exclusión por cuenta de la compatibilidad de grupos sanguíneos. Entonces vamos para el caso del donante de Pablo, que era un grupo sanguíneo B, ¿sí? Entonces de entrada yo sé que para el emparejamiento donante-receptor van a participar los B y los AB, los A y los O ya quedan excluidos. Entonces, esos B y AB, que son los potenciales receptores, yo les voy a hacer la prueba cruzada. ¿Y qué es la prueba cruzada? Que yo pongo a reaccionar el suero o el plasma de cada uno de los potenciales receptores con células del donante, ¿sí? Y de esa manera estoy simulando, ¿sí?, un encuentro entre el donante y el receptor, ¿sí? Si yo estoy buscando anticuerpos anti-HLA, ¿sí?, si esos anticuerpos anti-HLA reconocen las células del donante, entonces esos anticuerpos se van a unir a las células del donante, ¿sí? ¿Y qué puede pasar cuando se da esa unión antígeno-anticuerpo? Activación del complemento, exactamente. Entonces a esa reacción yo le adiciono complemento, le adiciono una solución donde están todas las proteínas del complemento, se activa el complemento y se dice esa célula, que ya sabemos que esa activación del complemento va a terminar en una lisis. Entonces, cuando hay unión antígeno-anticuerpo, después de la adición del complemento, se activa el complemento y por lo tanto se genera la lisis. Por el contrario, cuando no hay unión antígeno-anticuerpo, independiente de que se adicione el complemento, este no se va a activar y no va a haber lisis. De tal manera que yo lo que voy a mirar cuando vaya a revelar esta prueba es muerte celular, ¿sí? Cuando las células se mueren, es decir, cuando hubo unión antígeno-anticuerpo, es una prueba cruzada positiva, ¿sí? Cuando las células no se mueren, sino que permanecen vivas, eso yo lo puedo revelar mediante un colorante vital,
la prueba es negativa. ¿Sí? ¿Qué pasa con una prueba cruzada positiva? ¿Sí? Así como lo ven ustedes en la diapositiva, una prueba cruzada positiva es una contraindicación para que se realice el trasplante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se realiza el trasplante en condiciones ya sistémicas, una vez se realice la anastomosis de las circulación, de los vasos sanguíneos y se reactive la circulación, esos anticuerpos que tiene el receptor van a reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que están expresadas en ese endotelio de manera sobreregulada. Inmediatamente se va a activar el complemento y en cuestión de 2 horas ya no hay organización. ¿Sí? Entonces, la presencia de estos anticuerpos donantes específicos que se detectan por prueba cruzada contraindican el trasplante. De tal manera que, por ejemplo, en un proceso de un donante efectivo, se hizo todo el proceso, se hizo la inclusión por grupo sanguíneo, se hizo la compatibilidad HLA y resulta que el señor Peranito fue el más compatible, tuvo una compatibilidad del 75%, fabuloso, una super compatibilidad, muy difícil de encontrar. Este órgano va para el señor Peranito, ¿sí o no? Pero resulta que cuando fuimos a mirar la prueba cruzada, dio positiva. No se puede decir. A pesar de esa compatibilidad tan buena, no se puede decir. Porque ese 25% que no tiene compatibilidad es reconocido por sus anticuerpos antivacunas. Entonces ese órgano se va a perder en cuestión de horas. ¿Sí? Entonces, digamos que la asignación del órgano, ese proceso de emparejamiento donante-receptor, pues lo vemos aquí desde una perspectiva muy simple, pero es una cosa muy compleja porque es la sumatoria de muchas cosas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo entonces se puede generar la enfermedad de Hidrocontrovo? En la enfermedad de Hidrocontrovo es exclusivamente el trasplante de células hematopoyéticas, porque la inmunología es distinta. Porque en el trasplante de células hematopoyéticas lo que tú haces es reemplazar el sistema inmunológico. Por eso se llama enfermedad injerto, que es la médula ósea, contra todo lo otro distinto que es el cuerpo. ¿Sí? En órganos sólidos no se presenta eso. Se sugiere que se puede presentar en hígado, porque el hígado tiene un componente de células inmunes muy fuerte, pero no es lo más común. ¿Sí le queda claro por qué no se presenta? Profe, en caso de trasplante de células hematopoyéticas, ¿sí tendríamos en cuenta el RH? Tampoco. Solamente para transfusiones sanguíneas. Pero se llegaría, como usted dice que se cambia el sistema inmune, ¿se podría ver un cambio de tipo de sangre? No, porque la célula, la médula ósea es la que produce los glóbulos rojos. Entonces ahí no hay ningún problema. Okay. ¿Tú me vas a preguntar algo ahora? Sí, ahí en la del trabajo se están viendo los anticuerpos anti-HLA del donante o del receptor. HLA contra todo, porque es una prueba artificial, ¿sí? Yo tengo perlas y yo no puedo saber cuál va a ser de donante, porque yo no sé quién va a ser el donante de quién, ¿sí? Entonces ahí se mide anticuerpos anti-HLA general. Las perlas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad del donante o del receptor. De nadie. Tiene moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, porque es una prueba in vitro. O sea, todavía no estoy haciendo el emparejamiento. ¿Ah? Que sumergen el líquido En el suero. en el suero Del receptor, que es el que tiene los anticuerpos. ¿Y qué pasa si el órgano del donante tiene anticuerpos
cuerpo cantidad HLA contra el receptor. Eso no lo medimos. Y entonces no pasaría nada, porque los anticuerpos no están en un órgano, los anticuerpos están en circulación. Pero en teoría no pasaría nada. Yo tengo una pregunta sobre si acá si sale positivo, ¿cierto? Acá no estamos hablando de que sale positivo, es un No, porque eso es un tamizaje. Eso es un tamizaje y yo ahí no estoy cruzando una pareja ya establecida. y si tiene anti-HLA para todo. Para cualquier HLA. Y ¿Sí? si sale el porcentaje, eso es como pues Lo que le mencionaba ahora, o sea, mientras más alto sea el porcentaje, va a ser más difícil encontrar un donante contra el cual no reaccionen esos anticuerpos. Sí, porque es como... ¿Contra qué molécula del complejo A quieres? ¿Listo? Profesor, el porcentaje, o sea, es la cantidad de perlas con la... O sea, cada perla tiene una molécula diferente. No tiene varias. Casi que cada molécula, lo que se pretende con cada perla es como si fuera un individuo de una población. Es decir, tiene todas las moléculas que tiene un individuo. Son varios perfiles de HLA. Exactamente. Y entonces cada perla, o sea, representaría ese perfil y entre más perlas con las que Exactamente. reacciona con más perfiles. Exacto, con más personas. Pues- Cada perla sería una persona. No lo llamemos perfil, llamemos persona. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. De tal manera, jóvenes, que como les venía diciendo, uno lo plantea desde una perspectiva muy sencilla, pero realmente la toma de decisiones tiene muchas variables. De hecho, este es el algoritmo que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio para la selección de las parejas donantes receptores, ¿sí? Incluso pues vamos a tener situaciones donde hay que hacer una valoración conjunta porque la variabilidad que se realiza es bastante, es muy compleja, ¿sí? Y esto, jóvenes, no tiene ni hora ni momento, esto no se programa, sino que esto es cuando resulte por ahí el donante, que por lo general resulta en altas horas de la noche, los fines de semana, de tal manera que nosotros tenemos que estar ahí disponibles 24/7.